Buenos días, mi nombre es Lina Hernández, soy estudiante del primer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. La materia es Derecho Romano. Ok, continuando un poco con la exposición de mi compañera Erika acerca de la propiedad, voy a hablarles de los modos de adquisición de la propiedad, modos originarios y derivativos. En los modos originarios tenemos la occupatio. Esta consistía en tomar posesión de la cosa siempre y cuando no le perteneciera a nadie. Esta era una forma de adquisición de derecho de gentes. Allí pues la persona que va a realizar la ocupación debe tener capacidad de derecho, y allí automáticamente adquiere la posesión y la propiedad de la cosa. Estas tienen que ser cosas abandonadas, botines de guerra, perlas, animales salvajes, peces, joyas, etc. Tenemos la accesio. Esto era cuando una cosa se adhiere a otra cosa para conformar un todo. Allí pues el propietario de la cosa principal pasa a ser propietario de la cosa accesoria. Ahora, cuando la cosa estaba en posesión del propietario principal, el propietario de la cosa accesoria podía pedirle pues una remuneración por el valor de la misma. Si ésta estaba en posesión del propietario accesorio, pero el propietario principal podría intentar hacer una acción reivindicatoria para recuperar la propiedad. Las clases de accesio tenemos de mueble a mueble, es cuando las cosas que se pueden trasladar, que se pueden mover. Tenemos el ferruminatio, que era cuando dos elementos se unen que provienen de un mismo metal. Allí pues el propietario de la cosa principal pasa a ser propietario de la cosa accesoria. Por lo menos el dueño de una casa también iba a ser dueño de sus columnas. Tenemos la textura. Esto es referente a las telas y a los paños que contienen hilos y bordados. Lo principal son las telas y los paños, y lo accesorio los hilos y los bordados. La tintura, igualmente las telas y la tinta, lo principal es las telas y la tinta lo accesorio. La escritura, en cuanto a los pergaminos y lo allí plasmado, pues lo principal es los pergaminos y lo accesorio es lo escrito, lo allí plasmado. La pintura, lo principal es el lienzo y la pintura es lo accesorio. Ahora, las clases de accesión de mueble a inmueble, tenemos en la siembra. Se decía que una semilla, una vez depositada en el suelo, pasaba a ser parte de ella, y esto era lo principal. Tenemos la plantación, viene siendo lo principal el suelo, y las plantas lo accesorio. Y la edificación, los edificios y construcciones siempre van a ser los propietarios del suelo, y viene siendo lo accesorio los materiales. Ahora, de inmueble a inmueble, que eran pues los incrementos fluviales dados por la naturaleza, tenemos el aluvión, que era la crecida de la corriente de un río que pasaba por los predios ribereños. La abulsión era cuando se arrancaba un pedazo de terreno de un predio para unirse a otro. Las islas nacidas de un río, cuando esta nacida en un río público, pues esta se dividía entre los propietarios de los fondos ribereños. Y el abandono del cauce de un río, cuando un río abandonaba su cauce o pasaba por o se movía de cauce, pues los propietarios eran los de los predios de orilla. Y si este río volvía a su cauce, pues este cauce era devuelto a su propietario anterior. Tenemos otro modo de adquisición de la propiedad, que es la especificación. Esto era cuando una cosa se transformaba en otra, perdiendo totalmente su esencia, era totalmente diferente. Esto trajo múltiples problemas cuando una persona era dueño de la materia prima y el otro era el especificador. Gallo decía que si la materia prima volvía a su estado primitivo, el propietario era el de la materia prima. En caso contrario, era el especificador. Para Justiniano, quien actuó de buena fe y tuviera posesión de la cosa, pues este debía indemnizar al otro, así fuera el especificador o el dueño de la materia prima. Tenemos también la adquisición de los frutos. Se dice que fruto es todo lo que la cosa produce de forma natural y periódica. Sus elementos son que tienen que ser periódicos y no pueden alterar el valor de la cosa, la esencia de la cosa. Hay frutos naturales y frutos civiles. Los frutos naturales son aquellos en donde no interviene el hombre. Los civiles son aquellos que se obtienen de su disfrute o de su explotación. Tenemos también la judicatio. Este es un modo de adquisición de derecho civil. Se hacía propietario ya por medio de un pronunciamiento judicial. Tenemos la ley. Esto era para los tesoros, de sus frutos y de su ascenso. Los tesoros se decían que eran cosas enterradas, nadie podía garantizar ser el propietario de ellos, sino quien los descubriera, ya que eran descubiertos al azar. Si se descubrían en un fondo ajeno, pues era la mitad para el propietario del fondo y la mitad para el descubridor. Estos son pues los modos de adquisición de manera originaria. Ahora los derivativos, tenemos la mancipatio,
Esta era una forma solemne del derecho civil, tenía que estar un enajenante, un adquiriente, 5 personas ciudadanas púberes, un portabalanza y la cosa que iba a ser el objeto de la venta. El portabalanzas era para garantizar pues que se iba a hacer una especie de venta. Se colocaba el oro, se tocaba la balanza, se decían las palabras sacramentales y allí pasaba a ser propietario de la cosa. Tenemos el ium iurissencio. Esto consistía en una especie de abandono de la cosa ante el magistrado, tanto quien la dejaba como quien la recibía, se decían las palabras sacramentales y allí pasaba, si no había ningún tipo de oposición, pasaba a ser propietario de la cosa. Esto se aplica para la res mancipi y la res nem mancipi. Teníamos la traditio. Esto consistía en la entrega material de la cosa de una persona llamada tradens, que era quien la entregaba, a una persona llamada cipiens, que era quien la recibía directamente. Esta era una forma donde se traspasaba tanto la posesión como la propiedad. Pero para que se pasara la propiedad tenía que tener voluntad propia el enajenante, tenía que poner al adquiriente en posesión de la cosa, tenían que ser cosas corporales accesibles a este medio, y se aplicaba para la res nem mancipi y para la incumercio. Tenemos la usucapion. Esta consistía en una forma de adquisición de posesión prolongada de la cosa. Allí, bajo la ley de las 12 tablas del derecho civil, se hacían propietarios de la cosa siempre y cuando para las cosas muebles duraran 1 año y para las cosas inmuebles 2 años. Estas no podían ser cosas robadas y tenían como efecto que la persona que las iba a recibir, pasado ya el tiempo de prórroga, tenía que tomarlas pues en el estado que se encontraran, con sus agravantes, con sus hipotecas, con sus servidumbres. Tenemos la prescripción. Esto era una forma también de adquisición de posesión prolongada, pero para los peregrinos y los extranjeros, y para que pudieran adquirir los fondos provinciales también de esta manera. Allí se dicta la prescripción longi temporis, que era un edicto del magistrado donde defendía los fondos provincianos, dándole 10 años a los ausentes y 20 años, 10 años a los presentes, perdón, y 20 años a los ausentes. Tenían que tener justo título, buena fe y esperar el tiempo reglamentario. Se dicta también la prescripto longissimi temporis, que eran las personas que no tenían justo título ni buena fe, pues no iban a ser nunca propietarios de estos, perdían todos los derechos, era un prescripto pues netamente extintivo. Bien, estos fueron los modos de adquisición de la propiedad de forma derivativa. Ahora, para la pérdida de la propiedad se extingue a menos que la cosa dejara de existir. Se extingue porque un animal libre recobre su libertad o porque deje de estar en la propiedad privada. De otra manera, pues la propiedad es perpetua. Se puede transmitir de persona a persona, pero jamás se extingue. Muchas gracias.